Es una monumental obra de antropología que lleva el subtítulo de Magia y Religión. Es el chivo expiatorio que se describe en la Torá, ese animal que se deja atrás en el grupo para que el depredador lo cace. Creo que acá habría que analizar para qué Yahvé necesita pasar juicio a los dioses egipcios si es el único dios. Se pueda pasar por alto que la Biblia tiene pasajes que están tremendamente mal escritos, que son repetitivos, que se confunden. La Biblia está encriptada en números y metáforas. Todo está cumplido. Estas son las 10 plagas de Egipto. Vivimos en un mundo, occidental, donde aceptar que hay personas más brillantes que otras está mal visto. El mensaje de Jesús, yo sé que puede ser duro para muchas personas, pero no debería. Hoy traemos un nuevo vídeo de respuesta a comentarios de la comunidad. Espero que te guste y si no lo hago del todo bien me perdonas, que estamos empezando a aprender. Es el segundo y espero que poco a poco le cojamos el tono. Empezamos. Heráclito Perseidas nos comenta acerca de la Pascua cristiana y nos dice que la Pascua es solo la cristianización de las paganas fiestas de primavera, donde se celebraba el renacimiento de la vida tras el crudo invierno. Los cristianos lo equiparan con la resurrección de uno de sus dioses. Los simbólicos conejos y huevos representan respectivamente fertilidad y renacimiento. Traigo el comentario porque es muy interesante y muy acertado. El mito de la Pascua cristiana se construye sobre un mito mucho más antiguo, que es el de la muerte y resurrección en la primavera, presente en muchísimas culturas. Lo que yo no había pensado nunca era el simbólico conejo, que es muy fecundo, y el simbólico huevo, donde cristaliza obviamente la fertilidad y el renacimiento. Bueno, o el nacimiento si queremos. Esto me recuerda la fabulosa obra de James George Frazer titulada La rama dorada. Es una monumental obra de antropología que lleva el subtítulo de Magia y Religión. Algún día la traeremos aquí al canal para darle toda una serie porque es amplísima, tiene un montón de volúmenes. En fin, la recomiendo encarecidamente. A mí personalmente es una de mis obras preferidas y me abrió un mundo nuevo a la hora de entender los mitos religiosos y las costumbres antropológicas desde las más arcanas. José Gabriel Ortiz, uno de nuestros miembros del canal, hace un comentario largo y muy interesante. Dice: cuando mencionaste a los beduinos que sacrificaban a un animal para evitar que los demás mueran, se me vino una idea que quizá no sea nueva. En tiempos remotos, la dinámica depredador-presa pudo haber influido en el desarrollo del concepto del sacrificio vicario. Imagino la escena: un grupo de homínidos huyendo de un depredador y uno de ellos, por la razón que sea, ser el más lento, tropezar, defender al grupo, es alcanzado. La atención del depredador se centra en esa presa, permitiendo que los demás escapen. Este escenario cotidiano de la vida temprana pudo haber sembrado las semillas de la idea de que la pérdida de uno puede significar la supervivencia de muchos. Esta experiencia visceral podría haber sido internalizada y con el tiempo trasladada al ámbito de lo espiritual y lo ritual. ¿Es muy loco pensar esto?, nos pregunta. ¿Es el chivo expiatorio que se describe en la Torá, ese animal que se deja atrás en el grupo para que el depredador lo cace? Pues esta idea yo no la tengo estudiada, me parece muy interesante, no lo veo muy loco. Lo que no veo fácil es que podamos enlazar una cosa con la otra, porque el ritual del chivo expiatorio dentro de la Biblia está completamente desligado de esta razón
y existe por otros motivos. Ahora bien, como decía Heráclito, los mitos se reescriben, y no solo en la cultura judía, los mitos se reescriben en todas las culturas y se adaptan unos más antiguos a los tiempos modernos para que sirvan de ejemplo a las nuevas costumbres. Lo tendré en cuenta y lo estudiaré, pero me parece muy interesante. En el libro de Fraser, por ejemplo, donde se tocan de cabo a rabo todos y cada uno de los mitos de todas las culturas, de toda la historia, yo no lo recuerdo, pero es verdad que es un libro muy largo, que lo leí hace muchos años y es posible que quiera sonar. La verdad es que, José, todas las veces cada vez que me acerco a este comentario, que me parece muy interesante, cada vez veo más cercano que sí es por eso. Pero la verdad es que no lo sé, es un tema profundo y complejo. En todo caso, la relación que pueda tener con el mito de la Biblia, si existe, no creo que podamos adivinarlo nunca. Jaime Benjamín nos dice: curioso que es hasta la época del rey Josías no se celebrara con tanto boato Pesaj. Ni siquiera el innovador rey David la celebró. Es después del exilio babilónico que la élite sacerdotal judía empieza a agregar elementos al Pesaj original. Por ejemplo, se agregan 4 copas de vino y en la Edad Media se agregó un huevo duro, un hueso de cordero y una mezcla de caldo agridulce. En otro orden de cosas, no se sabe con exactitud la etimología de Pesaj. Caso análogo sucede en Pascua cristiana, donde se describe el rito antes de que se realice el acto de la muerte de Jesús. Bueno, respecto a la cronología, rey Josías, rey David, la Pascua, yo creo que ya comenté en el vídeo sobre la creación del mito de la Pascua judía, que el rey David no la celebra y que eso sería un indicativo de que el texto que describe en Éxodo el rito de la Pascua es posterior a la época del rey David, dando por hecho que tal figura histórica alguna vez existió. Creo que por ahí andan los tiros. Pero lo que más me parece interesante es esto de que el rito se escribe, en la Pascua cristiana se describe el rito antes de que se realice el acto de la muerte de Jesús. No es el mismo caso. Contamos en la Pascua judía que el mito se describe con detalle antes de que sucedan los hechos. Y debemos suponer, ya lo expliqué en ese vídeo inextenso, que el rito de la Pascua se construye a partir de un mito que tiene que suceder después. O sea, se dan las pautas concretas de cómo se debe realizar una cosa que todavía no ha sucedido. Dices que se describe en la Pascua cristiana, no es así. No, o sea, en la Pascua cristiana, en la última cena, donde se hace una especie de ceremonia que podríamos asociar al rito del pan y del vino de la Pascua, cuando se describe en cualquiera de los 4 evangelios, bueno, en el de Juan ni siquiera aparece esa descripción, pero en los otros 3 no se está describiendo el rito. No se dice que eso sea un rito ni que haya que hacerlo así. Sí que hay un aroma de, por favor, haced esto en mi memoria, pero no como que es el rito exactamente de la Pascua. Es después, digamos que los padres de la Iglesia los que van reinterpretando aquel suceso para construir un ritual de celebración. Yo creo que, como expliqué en ese vídeo, en la evolución literaria de la Pascua cristiana, este rito se construye de forma natural. Primero es el hecho, sea como fuera, histórico más o menos, el hecho de la última cena de Jesús. Después los evangelistas reescriben sobre el mito de la muerte de Jesús, o sea, reescriben sobre la historia de la muerte de Jesús
añadiendo pues todo lo que consideran necesario para hacer su propaganda religiosa, y posteriormente los lectores que reciben ese documento, el material evangélico, van construyendo un rito que se aplica hoy, bueno, desde hace muchos siglos, que es el rito de la Eucaristía dominical, que de hecho se celebra todos los domingos. El rito en sí de la Pascua que celebramos en estas fechas de abril, de finales de marzo, vamos, del equinoccio de primavera, lo hemos construido después, a posteriori, de que Jesús muriera y los evangelistas escribieran sus textos recordando su muerte. Creo que es un caso distinto, no sé si me he explicado bien. Creo que seguro que tú, si lo reflexionas, lo puedes ver igual que yo. El rito de la Pascua judía es distinto. En la propia Biblia, en el propio texto, antes de que se describan los hechos, Yahvé da las instrucciones de cómo se tiene que celebrar la Pascua. Es un caso anómalo en el que antes de que suceda el hecho, sucede el rito. Incluso antes de que se construya el mito. Obviamente se redacta todo al unísono. Charles Orr nos dice: creo que acá habría que analizar para qué Yahvé necesita pasar juicio a los dioses egipcios si es el único Dios. Acá nos habla de los orígenes politeístas del judaísmo. Nos habla también de la construcción del mito de la Pascua judía. Nos habla de varios dioses que al inicio creían eso. Sí, yo creo que ha quedado claro en ese vídeo, quizá también en el que hablamos del enoteísmo bíblico, en aquel pequeño ensayo. Si no lo has visto, lo puedes ver en el canal, donde parece obvio que en la tradición hebrea antigua no había una creencia monoteísta. El monoteísmo se impulsa alrededor de el rey Josías, periodo babilónico y periodo persa. Muy probablemente esto no podríamos decir que está consolidado hasta el siglo III antes de Cristo. Antes de eso tenemos que hablar por fuerza de un enoteísmo en el cual se reconoce o se cree en la existencia de varios dioses y uno de ellos se considera mejor o superior en jerarquía, en poderes, o simplemente merece tu adoración porque lo consideras que es el que te toca a ti y desprecias al de otras tribus o al de otras regiones. En la Biblia esto es muy obvio. Lo que pasa es que muchas veces vemos la Biblia con una perspectiva demasiado moderna, con la perspectiva, y más desde aquí, desde la cultura occidental, con una perspectiva incluso cristiana, donde esa figura obviamente ya ha consolidado en el monoteísmo. Pero claro, es que la perspectiva cristiana no es tan antigua. Si nos remontamos 1000 años antes de Jesús, ahí ya la tradición hebrea no era monoteísta, obviamente. Yo creo que en la Biblia hay demasiados casos y en el canal en muchos vídeos hemos dejado huellas de ello, citas que evocan a eso. El monoteísmo se fue alcanzando poco a poco. Charles Orr, sobre este tema, creo que el texto, el ensayo que publicamos en el canal titulado Enoteísmo bíblico, creo que tiene bastante información al respecto. Sirius Alpha nos habla de Sodoma y Gomorra y nos dice: eso creo que es porque en el hebreo original esos textos se recitaban de forma oral y cantada, como la Odisea original o como hacían los juglares en la Edad Media, por lo que la narración debía tener un cierto ritmo, cierta métrica y cierto tono, reiterar una cosa varias veces para que quedase claro y manteniendo atento al oyente, a menudo empleando la sorpresa u otros recursos. Al menos esa es mi teoría. Bien, no sabemos exactamente a qué parte se refiere porque es del episodio sobre Sodoma y Gomorra del Génesis,
que hicimos hará un año más o menos, algo del texto nos podemos hacer una idea, ¿no? Seguramente yo aludía a alguna reiteración y Sirius Alpha nos hace ver que esto ya era así en textos como la Odisea o como en textos de los juglares de la Edad Media, porque era oral, cantada y debía tener un cierto ritmo, métrica y tono. Bueno, no tenemos evidencia de que la Biblia tenga métrica, ritmo y tono en ese sentido, aunque es verdad que la tradición judía canta la Biblia. Pero yo creo que comparar la Odisea, que sí está en verso, con el texto bíblico es muy arriesgado. En la Odisea no aparecen repeticiones. La Odisea es una obra maestra de la literatura que es la base de nuestra novela moderna y que nos ha enseñado a cómo se construyen los argumentos, las historias y las narraciones largas. La Biblia no es eso, no tiene nada que ver con eso. La comparación es odiosa porque pone a la Biblia en un escalón muy inferior. Yo no veo que haya ningún parecido y que por eso se pueda pasar por alto que la Biblia tiene pasajes que están tremendamente mal escritos, que son repetitivos, que se confunden, trozos que se pegan donde no son, interpolaciones. Yo creo que estamos hablando de cosas muy distintas. Con todos mis respetos a la Biblia, que me parece un texto muy interesante, pero no por los mismos motivos de calidad literaria. Nos dice Juan Miguel: primero el hecho, luego el mito y por último el rito. Los 7 sellos del libro ya están abiertos. La Biblia está encriptada en números y metáforas. Todo está cumplido. Estas son las 10 plagas de Egipto. Te lo pongo aquí para que lo veas. 5-6, julio, 8-9, espacio 10, 11, 12, 13 y 14. Luchofer nos habla acerca de aquel ensayo sobre si los científicos son más teístas que las personas de letras, donde, bueno, divagamos un poquito sobre la perspectiva humana y la tendencia hacia las letras y las ciencias y las creencias de la gente. Pues Luchofer nos dice que especula algo completamente distinto. No sé bien qué es lo que cree que especulamos nosotros, pero nos hace una reflexión muy interesante. Creo que las personas nacen con una predisposición genética a creer o no creer. Quizá exista un gen específico que permite a la gran mayoría ignorar los hechos e inclinarse a aceptar las explicaciones mágicas antes que afrontar la realidad tal cual. Las mentes escépticas, donde ubico a los científicos o las personas inclinadas a ese lado, nacen sin ese gen y son porcentualmente más brillantes que aquellos que nacen predispuestos a creer. Sin embargo, la presión cultural y el peso de la enseñanza religiosa impuesta obliga a estas personas naturalmente escépticas a aceptar a regañadientes esas creencias con una gran diferencia. Intentan racionalizarlas porque esa es su naturaleza. De ahí que yo concibo que un ateo natural, convertido a creyente y que no posea esa genética del asombro y la revelación religiosa típica de los creyentes naturales, siempre racionalizará esas creencias. De esta forma, creo que grandes mentes del pasado y presente intentaron e intentan conciliar ese mundo de ficción del creyente con sus propios criterios de razón. Bueno, si quitamos la parte del gen, que no creo que sea nada genético, la reflexión es interesante. No la voy a valorar porque es una reflexión que vale la pena que todos reflexionemos en nuestro interior. Cambiemos gen por algo. Hay algo, puede que haya algo con predisposición a querer o a no creer. Y cuando no lo tienes, según nos dice Luchofer, cuando no lo tienes, pero la presión del entorno te mueve a aceptar esas creencias,
las racionalizas. Dice que esas personas que no están predispuestas a creer son más brillantes. A mí me parece una reflexión interesante. He seleccionado el comentario porque creo que vale la pena que le demos una vuelta, y si alguien quiere aportar algún comentario interesante, da para divagar. La verdad es que no sé si tenemos evidencia científica, estudios que ayuden a entender esto. Tengamos en cuenta que vivimos en un mundo occidental donde aceptar que hay personas más brillantes que otras está mal visto. No se debe aceptar eso, somos todos iguales. Entonces, el mero hecho de plantear que no somos todos iguales genera controversia, y dentro del ámbito académico está políticamente censurado, está cortado. Seguimos con Luis, uno de nuestros amables mecenas del canal. Aprovecho para recordarte que te puedes hacer mecenas tú también y bueno, apoyar el canal con tu contribución económica modesta a tu capacidad económica, con los rangos de escriba, escritor o de poeta. Y con eso, aparte de unos ciertos privilegios que son peccata minuta, como acceso anticipado a los vídeos, o que responda a tus consultas en ensayo aparte, en ensayo dedicado, pues me ayudas, que es de lo que se trata, de impulsar el canal y con ello el trabajo que yo hago para que lo pueda seguir haciendo más y mejor. Bueno, pues Luis nos dice, me da las gracias por este pequeño adelanto del Nuevo Testamento, y dice: no pensé y acabo de descubrir que posiblemente el mensaje de Jesús fue distorsionado para crear los rituales católicos. A mí lo que me evoca este comentario, creo que no voy a descubrir nada, las palabras que tenemos de Jesús básicamente nos llegan a través de los evangelios. Están las cartas también, pero sobre todo lo que más información aporta, diálogos, palabras que dijo Jesús textualmente, son los evangelios. Pero bueno, si queremos, el Nuevo Testamento en general. Podríamos centrarnos en los evangelios, que es donde la rayita del guión queda más clara en el texto. Y Jesús dijo lo que dijo. Bien, creo que todos hemos jugado alguna vez al juego ese en el que nos ponemos 5, 6, 7 personas en una mesa y uno piensa una frase donde donde aparece un par de personas, pues yo qué sé, fulanito, no sé, Enrique le dijo a mi primo Carlos que se fuera a Bonrepós y pidiera una tortilla de patatas con ajo aceite. Y eso se lo dices al oído a alguien. Y ese oye lo que oye y se lo dice al otro. Y ese al otro, no sé cómo se llama ese juego, todos sabemos a lo que me refiero. Cuando da la vuelta, 6 personas, en 6 minutos, no llega igual. Ya no es, bueno, de hecho ya no me acuerdo qué nombres he dicho. Ya no sé quiénes he citado. Entonces ya no te acuerdas ni de quién era el protagonista, ni de a quién le llamó. Se lo llevó a Bonrepós, pidió la tortilla de patatas, otro pidió la tortilla de ajos, otro se olvidará del ajo aceite. Eso en 6 personas, en 6 minutos. Lo de los evangelios pasó. El evangelio de Juan, por ejemplo, pues unos alrededor de 70 años después de la muerte de Jesús. ¿Qué posibilidades hay de que el diálogo de Jesús del evangelio de Juan sea una recreación que hizo Juan, de acuerdo a su creatividad literaria, de cómo él se imaginaba la escena? Entonces, que el mensaje fue distorsionado para... Bueno, es que el mensaje original no lo tenemos.
no lo tenemos. El mensaje de Jesús, yo sé que puede ser duro para muchas personas, pero no debería. El mensaje de Jesús es una construcción literaria que tiene el valor que se le quiera dar, y puede ser muchísimo. De hecho, yo aprecio muchísimo el valor literario de los mensajes de Homero, por ejemplo, de Aristóteles, de Tolkien. Tienen mensajes que son profundísimamente valiosos para la vida y para conducirnos con mejor criterio, incluso para edificar nuestras creencias espirituales. Pero el mensaje real de Jesús, desde luego, no es idéntico a lo que Juan dice que dijo. Entonces no es que fue distorsionado, es que es imposible. No había grabadoras, no se puede guardar el mensaje de Jesús. Lo primero que hay son las cartas de Pablo, y se redactaron como 20 y tantos años después de muerto. Es prácticamente, o sea, en el mejor de los casos, los que lo conocieron dijeron pues cosas que se acordaban, pero claro, ¿qué demonios se puede acordar alguien que estuvo con él en la cena el día que lo mataron de lo que dijo? ¿Tú te acuerdas de lo que dijiste ayer cenando? Nadie se acuerda exactamente. Y, en fin, me enrollo. Lo dejamos ahí, creo que nos entendemos. 1970 LVP nos dice: ojalá en algún momento puedas hacer uno explicándonos quién era José de Arimatea, después de hablar de este ensayo sobre la Pascua cristiana. Aprovecho aquí para decir dos cosas. 1970 LVP y tantos otros, y yo era uno de ellos, no cuesta mucho entrar en YouTube y cambiarte el nick, y poner un nick que sea representativo de quién eres. Bueno, a lo mejor le funciona. A lo mejor son las siglas de su nombre y el año en el que nació, no lo sé. Pero claro, así es difícil referirnos a las personas, y además cuando lo ves el comentario no lo identificas. Es una cadena de letras y de números que pasa desapercibido. Sin embargo, pues un nombre a lo mejor lo puedes recordar. No es ninguna crítica ni ningún reproche, 1970 LVP, pero bueno, por dirigirme a ti con mejor respeto que así. Ojalá en algún momento pueda hacer uno explicándonos quién era José de Arimatea. Pues yo creo que no voy a poder nunca, porque si no se ha podido terminar de explicar, yo creo que tampoco lo conseguiré. En todo caso, lo más interesante de este comentario, que por eso lo he rescatado, es para aclarar la estructura de mi trabajo, por si acabas de llegar aquí o si ya llevas tiempo, de todas maneras, para consolidar algo que creo que ya he dicho varias veces. Vamos analizando y estudiando el corpus bíblico, vamos a llamarlo así en general, que son muchísimos libros, por orden cronológico, entre comillas cronológico. Lo haremos una mezcla entre el orden cronológico y el orden canónico. Estudiaremos también los apócrifos antiguos intertestamentarios, también el Nuevo Testamento, también los apócrifos posteriores del Nuevo Testamento, quizá los textos de la patrística. Es posible que le metamos mano a eso, y yo creo que terminaremos con el Corán, ya metidos en la Edad Media, o quizá textos de interpretación del Corán, y a lo mejor por ahí podemos terminar, o no sé, a lo mejor luego tenemos que seguir con encíclicas, no lo sé. El caso es que para abordar, por ejemplo, el caso de José de Arimatea desde ahora, tenemos que dar demasiadas explicaciones previas de contexto que yo, en el estilo de mi trabajo, no lo veo abordable. Tendríamos que hacer una introducción previa enorme, o confiar muchísimo en que hay un montón de premisas que quedan claras. Por eso voy por orden, y es un resumen de la Biblia ordenado. Ya sabes que no es del todo un resumen, sino un conjunto de comentarios alrededor del texto bíblico, intercalando algunos ensayos temáticos concretos del momento. Nos podemos exceder en algunos detalles, pero no en muchos. Por ejemplo, este último de la evolución literaria de la Pascua cristiana
después de hacer un ensayo sobre la construcción del mito de la Pascua judía y después de haber leído los textos de Éxodo donde se explica el ritual de la Pascua, consideré que podíamos abordarlo. Pero cosas así tan concretas como quién era José de Arimatea sin pasar por todo lo anterior, se me hace que podría hacer algo divulgativo muy ligero, no es mi estilo. Entonces sirva esto también para muchos de vosotros que me pedís que a ver si puedo dar algún avance del Nuevo Testamento, que a ver si me puedo saltar el orden, que por qué no le meto mano al libro de Enoc ya de una vez, con las ganas que tenemos. Pero claro, es que el libro de Enoc, aunque sea el primero de Enoc, aunque sea el libro de los vigilantes, que debe ser el más antiguo de todas las secciones, de todos los fragmentos que tiene lo que conocemos como 1 Enoc, meterle mano a eso sin leer toda la Biblia hebrea primero, o casi toda, pues no, es imposible. O sea, es imposible porque hay que justificar un montón de cosas que allí se dicen que pertenecen a creencias de las que todavía no hemos hablado. O sea, si la Biblia fuese, como decía pues la antigua visión piadosa, fue escrita por Moisés hace 3.500 años, toda del tirón, pues sí, entonces podemos empezar por cualquier sitio, pero no es así. Esto se escribió a lo largo de muchísimos siglos y conviene estudiarlo cronológicamente para entender la evolución del pensamiento. Esto es lo interesante de leer la Biblia es entender, creo yo, o por lo menos para mí es así, entender la evolución antropológica, la evolución de la cultura de una determinada región desde su origen hasta hoy, porque hoy se mezcla de forma ya difícil de aislar con nuestra cultura. Attila Spencer nos dice, breve comentario, la influencia del doctor Antonio Piñero, dice Piñeiro, no, es Piñero, es grande, saludos. Hace referencia también al ensayo sobre la Pascua cristiana y aunque parezca un comentario que no tiene mucho valor, quería resaltarlo porque sí lo tiene. Piñero es una eminencia. Obviamente su influencia es muy grande, no solo en mí, sino en todo el mundo. Y no somos conscientes de lo valioso que es tenerlo vivo en España y hablando en español. Y traduciendo libros de todas las lenguas muertas conocidas. Es una exageración, pero ya me entiendes. Y traduciendo a un español limpio y pulcro, porque además le gusta escribir muy bien. Yo solo le he dedicado un vídeo aquí en este canal, un pequeño ensayito, comentario acerca de la novela de Herodes el Grande que publicó hace poco. Y seguiremos dándole sitio aquí cada vez más, supongo. Bueno, cuando lleguemos a la parte del Nuevo Testamento, la influencia de Piñero no será pequeña, otra vez. De hecho, ya avisé en el capítulo 0, en el episodio 0 del resumen de la Biblia, que para el Nuevo Testamento utilizaría la traducción de Piñero y no la tradicional, con el orden cronológico de los textos y no el orden canónico de los textos. Ahí sí que nos vamos al orden de Antonio, al cronológico. Aprovecho para decir que Antonio Piñero, y esto es una lástima, bueno, y si oye esto alguna vez, en fin, no creo que esté en su mano hacerlo, pero él cuando pensó en hacer el librazo gordo de los libros del Nuevo Testamento y ordenarlos cronológicamente, el proyecto en realidad era hacer toda la Biblia entera, antiguo, nuevo y lo que fuera, y ordenarlo cronológicamente todo.
abandonó ese proyecto, yo creo que por falta de fuerzas, a lo mejor no de él y de ganas, pues sino porque eso lo tiene que hacer entre un equipo de personas. Eso es una tarea titánica que no da una vida para ello, ni siquiera la de Piñero, que es muy longeva y que es muy sacrificado y muy prolífico. Pero bueno, es una gran lástima que no se haya hecho, porque leer la Biblia hebrea, leer todos estos textos antiguos del Éxodo, del Deuteronomio, Josué, unos Reyes, dos, Samuel, y todo ese follón, leerlo cronológicamente sería delicioso. De hecho, ya sabes, si has visto muchos vídeos de nuestro resumen, lo dudoso que es siempre estar pensando en qué se escribió primero, si esto influyó al otro, si aquí ya se sabía, porque mira, se está contando qué tal. En fin, comentario muy breve, pero claro, Piñero es grande, por supuesto. Un día de estos hacemos un vídeo juntos. Monse nos dice: tengo curiosidad si existe algún evangelio apócrifo anterior al de Juan. ¿Qué influyó cuando se decidió qué evangelios eran canónicos y cuáles apócrifos? ¿Son los apócrifos los más modernos y por tanto los más alejados a Jesús? Pues esto, si me lo preparo bien, hacemos un libro. Si me preparo una buena respuesta. Evangelios apócrifos hay docenas, hay muchísimos, hay de toda índole. Lo que influyó para estar en el canon o no fue un conjunto de cosas complejas. Básicamente, que los que tomaban la decisión considerasen que eran textos inspirados y que no se fueran demasiado de la doctrina que ellos querían imponer. Y claro, hay que pensar cómo se redactan estos textos. Cuando se están redactando, aunque todos ellos sean de propaganda religiosa, quizá no todos tenían la misma intención. Algunos tendrían una intención más literaria, más de vender, de difundir, de darse importancia al autor. Vete a saber. Y otros directamente de propaganda de una pequeña comunidad. Claro, esto a lo largo de siglos, porque hablamos de siglos, desde que murió Jesús, textos aparecen muchísimos. Hay algunos que son de lo más pintorescos, que hablan de la abuela de Jesús, y que dicen cómo era y explican cosas de la abuela. En fin, si no sabemos de Jesús nada prácticamente, pues imagínate de su abuela. Claro, cuando tú estás intentando, en los primeros siglos después de la muerte de Jesús, construir una doctrina teológica, pues hay un montón de textos que no te encajan porque te la desvían. Y aún así, el corpus clásico ya te pone un montón de dudas, un montón de contradicciones. En fin, sí que es verdad que algunos son obviamente demasiado modernos y están demasiado alejados de Jesús. En fin, Monse, tengo previsto hacer un ensayo sobre la cronología de la construcción bíblica y estoy esperando el momento adecuado, que no sé cuál será. No sé cuál será. Es posible que sea cuando acabemos la Biblia hebrea y empecemos con los apócrifos, para contextualizar todo ese galimatías, porque puede ser muy confuso para algunas personas. Los apócrifos del Antiguo Testamento, puede ser que lo hagamos cuando empecemos el Nuevo Testamento o con los apócrifos del Nuevo Testamento. La cuestión es que desde hace 3000 años se escribe y no se ha parado. La decisión de meter unos libros en un canon o no depende de los intereses políticos de quien lo hace. De eso sí que no cabe duda. Y los intereses políticos están influenciados a su vez por muchas razones.
Sé que no te sirve esta respuesta del todo, pero espero que tampoco te deje del todo desilusionada. Domingo Antonio, la Biblia es un constante redondeo de mitos para lograr un fin último, el monoteísmo y el monopolio levítico. Nos dice Conan, a propósito del ensayo sobre la evolución literaria de la Pascua cristiana, que mucha gente no sabe, pero se piensa que Pablo conoció a Jesús y escuchó sus dichos y actos, pero no es así. Jesús ya había muerto y Pablo nace aproximadamente en el siglo I después de Cristo. Pablo de religión judía, sociedad griega y ciudadano romano. ¿Qué más? Bien, esto requiere alguna precisión. Veamos, Pablo no conoció a Jesús, obviamente. Lo que dice, ni escuchó directamente sus dichos. Lo que dice Pablo en sus cartas es que Jesús, después de muerto y resucitado, se le apareció y le dijo cosas. Y esas son las que dijo, que se las dijo personalmente. Pero no porque vivieran a la vez. Sin embargo, sí fueron contemporáneos. Sí que tenían una edad parecida, más o menos. Obviamente, nació en el siglo I, sí, más o menos, y Jesús, pues ahí, en el año 3 antes de Cristo, en el 2, en el 4, en fin. Sé que resulta un poco cómico decir que nació en el 3 antes de Cristo, pero es que Cristo es una cosa y Jesús es otra, y el calendario otra. Y Pablo, que era de religión judía, correcto, eso es exacto. Sociedad griega, sí, nació en Tarso, hablaba griego y escribía en griego koiné y escribía muy bien. Solo hay que coger una carta de Pablo y te das cuenta de que está escrito bien. Iba a decir de puta madre, pero bueno, está muy bien escrito. Y ciudadano romano, sí, él apeló a esa condición a la hora de recibir su recompensa. Marta Sáez Díez nos dice: serías un buen transmisor del conocimiento de la Cábala. Así podrías desarrollar la información más allá de los 2 primeros niveles de entendimiento. Esto nos lo dice a colación del episodio número 1 del resumen de la Biblia, de los mitos de la creación. Pues Marta, no sé qué te hace pensar que sería un buen transmisor de ese conocimiento, pero entiendo esto como un elogio bastante chulo, que no lo sé interpretar del todo, pero seguro que tenías una intención de que fuese un elogio. Yo no me considero capaz, no tengo ni idea de la Cábala, no sé lo que es, ni me interesa lo más mínimo. A mí me gusta la literatura en su valor artístico y cultural, y por otro lado la filosofía y también la antropología, la historia, otras disciplinas del conocimiento. La Cábala, desde mi perspectiva, está fuera de todo lo que yo he dicho, pero te lo agradezco mucho. Sergio Sepúlveda, acerca de la Pascua judía, nos dice: Pesaj, si entendió bien, es una adaptación de un periodo nómada de Israel de una fiesta llamada de panes sin levadura y que un grupo de sacerdotes reinterpreta para justificar la institución sacerdotal. Mi duda nace de que esta celebración hace innecesaria dicha institución sacerdotal, toda vez que es el jefe o jefa de hogar quien la encabeza y nunca un mediador litúrgico en las casas judías. Muy interesante exposición, sostengo la hipótesis documental, creo que quiere decir documental deuteronomista, y que se agradece su erudición. Bueno, no exageremos tampoco. Pues no sé qué decir. Cuando leí el mensaje me pareció muy interesante y, Sergio, te confieso que lo tengo que meditar, porque es muy agudo lo que propones. Lo tengo que meditar. Y hay que meditarlo en relación
al momento de redacción, que no coincide con el momento en el que está ambientada la historia, ni mucho menos, y con el momento de redacción, los distintos momentos de redacción, porque el Éxodo está muy, ¿cómo decirlo? Está muy recosido, ahí hay muchos trozos. Entonces es posible que intuyas tú, Sergio, que hay partes que no son sacerdotales y quizá yo interpreto que sí que lo revisan los sacerdotes para llevarlo a su interés. Muy interesante, Sergio. Esto merece una reflexión. He seleccionado el comentario sobre todo para que lo escuchemos todos y que podamos reflexionar juntos y poner alguna llamada de atención por si yo he dejado entrever algo que está en desacuerdo con esto, que me parece interesante y cabría la pena reflexionar en ello. No me atrevo a pronunciarme ahora sin una reflexión más profunda, que tampoco sé si tengo fuerzas de hacer. No parece fácil, no parece fácil. La guardamos, a lo mejor en algún momento sale sin darnos cuenta la solución. La hormiga, acerca de Judá y Tamar, aquel episodio sobre tan aislado, ¿no? del Génesis, nos dice, bueno, 3 observaciones. El capítulo 38 es un comentario muy largo, voy a coger una parte. El capítulo 38 sucede antes, con mayúscula, enfatiza que fue antes, de que la ley mosaica no habían sido, antes de que fuera, no está muy bien redactado, antes de que la ley mosaica fuera redactada, establecida. Así que hablar de hipocresía, doble sentido, etcétera, es bastante cuestionable, porque la normatividad estaba dictada por normas éticas aisladas y nunca de manera general, como sí sucedería luego del libro de Éxodo. Bien, y aquí paro, no hace falta seguir con las otras. Esto creo que tiene un error de interpretación de bulto gordo que creo que queda claro para todos los que estamos aquí escuchando esta historia, pero por si acaso podemos revisarlo otra vez. Los libros de la Biblia se escriben no antes del siglo VII antes de Cristo. Entonces, lo que sucede de Judá y Tamar es una historia literaria sin ningún tipo de fundamento histórico, o sea, no es algo que sucedió, sino que se redacta en el mismo periodo que se redactan todas las leyes de Moisés y todos los libros, o después, o antes. Pero, ¿cuándo se redacta el texto de Judá y Tamar? La hormiga, ¿lo sabes? Exactamente. ¿Puedes decirme también cuándo se redacta la ley mosaica? ¿De verdad? Porque esa es la cuestión. Los textos yo sé que son complejos de fechar, pero el orden en el que están expresados en la Biblia no es el orden de redacción. Incluso dentro del mismo libro, como he dicho hace un momento, el Éxodo, por ejemplo, está muy recosido. Ahí hay un montón de capas literarias y en el Génesis ya no te quiero ni contar. El Génesis tiene un montón de capas literarias. De hecho, y en el vídeo ese creo que lo expreso con bastante nitidez, el episodio de Judá y Tamar está completamente fuera de la narración del ciclo de José, pero se mete completamente en medio. Son 2 capas literarias distintas. ¿Cuándo se redactó cada una? Pues evidentemente la de Judá y Tamar después de la del ciclo de José. Lo que pasa es que si vemos la del ciclo de José está muy bien escrita y no citan a Yahvé, lo citan al final y al principio para atar una cosa con la otra. Pero no es sacerdotal, es literario. Es un cuento muy bonito. Es una historia, de hecho, es la historia
Probablemente, a mi juicio, es la mejor escrita de toda la Biblia hebrea. Entonces eso de que sucede antes de que la ley mosaica había sido establecida, mira, no tenemos esa cronología. La ley mosaica pertenece al periodo deuteronomista, que es no anterior al exilio babilónico. Es como poco posterior, como poco de la época del periodo persa o muy cercana al post-exilio. Y alrededor de ahí es donde se construye casi todo el texto bíblico, donde se da forma a los textos que hoy tenemos. En fin, quería enfatizar, que me voy por las ramas, que eso de que sucede antes de que o antes de que después, para poner esos argumentos hay que fechar el texto y decir antes de acuerdo al orden cronológico de escritura, no al orden argumental de la trama. Bueno, se podría hacer así, pero estamos hablando de un texto que no es una novela, es un texto de propaganda política, de apología de una nación. Hay fragmentos que son novelescos, hay fragmentos que son mitológicos, hay fragmentos que son puramente sacerdotales y políticos. En fin. Acerca del ensayo, uno de mis más queridos, Yahvé, Baal y el becerro de oro, uno de los más complejos, técnico electrodoméstico, nos dice, me dice a mí, ten cuidado con lo que dices porque incluso los demonios tiemblan ante Dios Todopoderoso. Estás advertido. Hay que ver los técnicos electrodomésticos que fácilmente dan amenazas. Bueno, y Dante Moore, sobre el episodio 2 de Eva y la serpiente, nos dice, atención, la serpiente es el verbo, ella busca hojas para cubrirse. Recupera su dignidad, la serpiente es serpiento. Y por último, el Elohim Jehová se enoja y la pareja recobran su libertad del primer cap. El tal ser Jehová le gustaba el asado Gen 18. Es por eso Abel tiene su respaldo con su ganado, ovejas, etc. El padre no necesita humo, grasas, esto se ve en otras culturas. Está muy interesante acerca del ensayo sobre por qué Caín mató a Abel. Nilda Cortez Arroyo nos dice porque Abel, con V, le dijo a Caín, con K, vayamos, esta vez con B, al campo. 1, 2, 3, 7 signos de interrogación. Loco con K y sin idea a Dios, creador del todo, nadie lo había, sin H y con V, visto. Y que hacia, creo que quiere decir hacía, Caín en el suelo. Vayamos al campo. Otra vez, bueno, esta vez con 2 L's. ¿Quieres ir al campo? Bueno, a ver, Nilda Cortez Arroyo. Es tan espectacular que parece mentira, pero yo ya lo dije ahí en el vídeo, pero lo remarco. Ese fragmento de vayamos al campo no está en la Biblia. No pertenece a la Biblia. Y ahí lo explico. No pertenece, no está, nunca se escribió. Ay, ay, ay. Bueno, lo dejamos aquí. Es una cita maravillosa.